Bienvenido un día más aquí a Mesa y Mantela, esta cocina fantástica y estupenda que a mí me pusieron por delante y que no tuve más remedio que decir que sí. Encantada, no, encantadísima estoy de estar aquí en PTV, en esta cocina, con estos invitados que siempre me dicen que sí. Algunos me titubean, pero tardan poco, muy poco, porque yo creo que se lo pasan bien. Y eso lo están contando, ay, que me lo paso bien yo con Ana Espina. Y ahí que se viene. Como se ha venido, que lo llamé por teléfono y me dijo, venga, vale, voy. Herminio Trigo, venga, vale, voy. Me dijiste, y aquí estás tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Herminio. Encantada de verte además con esta poca distancia, la que tenemos que tener, pero no con tanta como, bueno, el tiempo nos está obligando. Herminio, qué desastre de cariño. Yo creo que lo peor de todo esto, aparte de luchar para sobrevivir, porque eso es lo que estamos haciendo eso todos. Es lo que se está haciendo. Cuando me preguntan cómo está, digo, sobrevivo, soy superviviente, ¿no? Creo que todos somos supervivientes en esta pandemia, tomamos todas las precauciones posibles, pero lo que me ha hecho de menos es el afecto, es el contacto físico, es el beso, es el dar la mano, es el abrazar, eso lo he hecho mucho de menos. Eso sí, yo creo que eso nos pasa absolutamente, y más a los que somos abrazones por naturaleza, la pasamos tocones, que muchas veces se malinterpreta, porque ahí habrá otros tocones que eso no nos incumben a nosotros, ni nos gustan ni nos van, pero los que somos tocones de afecto, esa falta de tocar, de agrandar el cariño. De transmitir, claro, sí. Yo, por ejemplo, yo a mi padre llevo muchísimo tiempo sin abrazarlo. Claro. Y claro, estoy todo el día en la calle y dices tú, anda, por muchas pecerras que lleves encima y por muchas historias, pero te da un poco de cosas. Sí. Y lo tengo enfrente y hago así, y él me hace así, me da en la cabeza como si cuando tenía 5 años, que me pega así, y te va muchas veces con un pellizco grande. Sí. Bueno, esto es lo que nos ha tocado y así tenemos que comportar. ¿Qué remedio? Ya está, no hay más remedio. Bueno, yo sabía muchas cosas de ti, bueno, a lo mejor resulta que no sé tantas, y me vas a tener que contar tú más. Sí. Y todos los que nos están viendo al otro lado seguro que saben muchas cosas de Herminio Trigo, porque Herminio ha sido un hombre público. No sé cómo suena eso, pero ha sido un hombre público. Sí, no, está bien. Yo creo que es verdad, ¿no? Un hombre que ha trabajado en lo público. En lo público, vamos a puntualizar, sí, en lo público. Sí. Entonces, yo sabía cosas de él, que me imagino que como saben también aquí nuestros espectadores, pero lo que no tenía ni idea es que Herminio resulta que entre fogones se maneja estupendamente. Bueno, sí, la verdad que no me manejo mal, digamos con soltura. Otra cosa que lo haga bien. O sea que... Wow, ya me ha llegado a mí que sí. Bueno, estás muy aplaudido tú. Bueno, no sé, no es una de las cosas que... Pero sí, como todo, esto es una de las cosas, hay gente que le gusta, gente que no le gusta y estas cosas. Lo que pasa es que yo guiso, digamos, porque es mi tarea. En la cocina es mi tarea, en la casa. En este reparto que hacemos de tareas, mi mujer se encarga de un serie de cosas, la ropa, en fin, limpiar, todas las cosas, y yo me encargo de la cocina. Que la cocina no solamente venir a cocinar, es pues pensar qué menú vas a hacer, combinar y no repetir un menú todos los días, equilibrar la alimentación, que si un día carne pues no comes, otro día comes pescado, otro día comes garbanzos, lo que sea, ¿no? Eso por una parte, después tienes que ir a comprar y proveer para hacer la comida. Y después, el último acto de todo esto es cocinar. O sea, que eso es... Ya no te voy a preguntar quién es el que friega. Yo tengo la costumbre de que cuando cocino no me gusta dejar nada sucio. Entonces, o sea, ¿vas recogiendo? Voy recogiendo. O sea, termino con un utensilio, lo friego, lo dejo. Entonces, cuando terminamos de comer, lo que hay que recoger en la cocina es lo que hemos... Lo que se ha puesto en la mesa. Y quizás pues la olla o lo que sea que hayamos utilizado para cocinar. Lo demás está todo limpio. Herminio, yo creo que lo peor, ya no solo es cocinar, yo que no soy cocinilla, es el tema de la intendencia. O sea, ¿qué narices pongo que no se me aburran otra vez y que coman bien y que se vayan... Como todo en la vida. Y variado. Y como todo en la vida. O sea, tenemos que tener una intendencia de vida... Tenemos que saber qué queremos hacer con nuestra vida, qué ingredientes nos hacen falta para tener esa vida que tenemos y encima dejarlo todo que parezca que no hemos hecho nada. Claro, siempre que puedas hacerlo, claro. Siempre que se pueda. No siempre puedes hacerlo, ¿no? Vamos a ver, bueno, ¿qué receta es la que vamos a preparar? Bueno, pues es un plato muy sencillo. A ver. Muy fácil de hacer
y rápido de hacer, no tiene mucha complicación. El nombre en francés, yo este plato lo aprendí hace muchos años, muchísimos años. Y bueno, lo guisé una vez en la casa, gustó muchísimo, tuve que repetirlo. Cuando invitaba amigos, pues me pedían que quisiera el plato, pero ya me aburrí y tuve un tiempo que no lo hacía. Últimamente vuelvo otra vez a estar en el candelero. Es un plato muy antiguo. Es un plato francés. Su nombre en francés es un fricassé de poule à la crème. O sea, pollo guisado. Pollo guisado de toda la vida. Pollo guisado de toda la vida. Es verdad que tiene unos ingredientes que no estamos acostumbrados a ellos. Yo creo que el pollo es la carne que yo he visto en más recetas del mundo. El comodín. Sí, se hace de mil maneras diferentes. Entonces, bueno, yo lo cocino de 4 o 5 formas. Al final siempre reduzco, porque últimamente después de probar muchas cocinas y muchas historias y muchas fórmulas, al final me estoy quedando con lo nuestro, con lo de aquí. Con lo de casa. Con lo de casa, sí. Entonces he vuelto otra vez a las raíces porque he estado probando y los ingredientes que podemos utilizar aquí en nuestra cocina, la nuestra de siempre, esos gustan a todo el mundo. Entonces, cuando tú haces experimentos, yo hago experimentos, yo experimento cosas y entonces... Como buen cocinilla. Sí, claro. Experimento cosas y entonces yo sé cuando sale bien, cuando no sale bien, bueno, pues aquí ha faltado, o esto no liga bien, en fin, este tipo de cosas que hacen, ¿no? Y al final siempre vuelvo a hacer lo nuestro, lo siempre. Oye, por cierto, ahora que estaba diciendo ingredientes, la mantequilla se me ha olvidado sacarla. Ah, pues sácala. Sí, la mantequilla que estaba por aquí, se me había olvidado. Podemos hacer otro, pero... No, lo que tú me dijiste, aquí está. Vale, muy bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos por la mantequilla. Pues venga. Porque este plato, al ser francés, aunque los franceses emplean también, y ya últimamente se emplea mucho en todas las cocinas, el aceite de oliva. Sí. La verdad que ellos han trabajado mucho con mantequilla. Entonces, es verdad, los franceses lo de la comida. Hablan mucho, ¿Con qué la vas a recoger? ¿Con un cuchillo? Un cuchillo de esto. Venga, pues un cuchillo. Toma usted, señor. Y entonces tiene que este plato se cocina. Lo que pasa es que yo lo que hago es... Lo vamos encendiendo, Herminio. No, espérate. Venga. Cuando ponga esto ya. Vale. Este plato, lo que pasa es que yo lo hago... Le doy un poquito de toque andaluz. Y le echo un poquito de aceite de oliva también. Hombre, eso te iba a decir yo. Sí, lo hago. Un guiño. Sí. Y sabes que se agradece. El plato lo agradece. No es tan puro como debería ser, pero la verdad es que sí, lo agradece. El poquito de aceite que le echo, porque no me quedo tranquilo. Bueno, vamos a ver. Resulta que, bueno, de Herminio Trigo ya he dicho al principio que se sabe casi todo, pero Herminio, tú eres de Córdoba. Del barrio San Basilio. ¿Qué gusta? Mira, ¿sabes que yo he empezado a decir que soy de Montoro y no lo soy? Pero es que yo quiero ser de algún sitio, que quiero ser de un pueblo, porque es que en mi familia, todas de Montoro. Y también te digo una cosa, que yo también nací aquí al ladito, en el sector sur, en la calle Cabra. ¿La calle Cabra? Sí, ahí nacimos, mi hermana Eva y yo, en la cama de mi madre. Como se hacía entonces, en la cama de mi madre. Sí. Con la comadrona. Nacíamos en casa. Ya está, con la comadrona. Casa. No te preocupes, déjalo, ahora lo voy poniendo yo. Entonces tú eres de San Basilio. En San Basilio, en la calle San Basilio, justamente. En una casa de vecinos. Una casa de vecinos. ¿Qué eran tus padres? Mi padre era mecánico. Pero estuvo un tiempo, bueno, dejó de ser mecánico, porque un taller, dejó de ser mecánico y estuvo de guarda de un garaje en el Gran Capitán. En la esquina del Gran Capitán con Florida Granada había un garaje, el garaje Gran Capitán se llamaba. Y entonces era el encargado del garaje. Yo cuando tuve conocimiento ya era él, venía de ser mecánico, pero ya era él encargado del garaje, el guarda. Y bueno, pues teníamos, mi madre, de aquella época todo era ama de casa. Ama de casa. ¿Qué es lo que tocaba? ¿Cuál era esta? Sí. ¿Cuántos? Esa no, porque esa es la de abajo, la de arriba, ahí. ¿Cuántos hermanos sois? Somos 3. Espérate, esto... Ahí. Menos más que ya se van sabiendo, ya vienen aprendidos, ya vienen, no, mis invitados ya vienen aprendidos porque yo lo tengo fatal, ¿sabes? Espérate, dale otra vez al 4. Dale otra vez. No, ahí, eso, y ahora le das al más. Sí. No se va pronto. ¿No se va? Pues pronto vamos a empezar, ya sí. Está, ahora sí. ¿A cuál quieres? Ese, ya está. Sí. ¿Ah, sí? Vale.
Y bueno, pues... 3 hermanos. 3 hermanos, 2 hermanas. Mi hermana, una mayor y otra más pequeña. Entonces la mayor, pues, ya murió. Y la pequeña, pues, vino muy tarde. Vino cuando yo ya tenía 11 años. O sea que era muy pequeña. ¿Era como juguete entonces? Sí, tengo por ahí una foto que he estado buscando fotos últimamente para ordenarla un poco, Sí. ¿no? Y me encuentro una que estamos los 3. Y tengo mi hermana Tere, la tengo cogida en brazos, o sea, porque era muy pequeña. Claro, un bebé. Era muy pequeña, entonces no tenía mucha... Herminio, entre mujeres, un hombre. Sí, yo estaba de bocadillo, entre las mujeres. Sí, la verdad que, bueno, tienes que ser niño único, tiene su problema, porque, bueno, mi madre se empeñó en que tenía que estudiar, que tenía que ir en el colegio, y bueno, la verdad que se pasaba apuro en la casa, lógicamente. Eran años difíciles, muy difíciles, y bueno, pues estudiar no era una cosa ¿Quieres quemar esto la mantequilla? ¿Le doy un poquito, sí, de meneo? un poquito, sí. Para que no se queme. Sí. Vale. Es que todo trozo. Pero, Herminio, ¿estudiaban los niños? Las niñas no. Las niñas no estudiaban. Mi hermana Tere sí estudió, pero ya en otros tiempos, ya era más... Claro, esa es la pequeña. La pequeña Claro, ya cuando le creció pilló, ya le fue ya pillando era otra mayor. historia. Entonces ya pudo estudiar, pero mi hermana mayor no. Mi hermana mayor hacía lo que muchas mujeres hacían en esa época, era sastra. Coser. O sea, que hacía coser, que era Claro, lo que había que coser. hacer. Se cosía en la calle, se decía. Sí, La cosa de la calle. cosas de la calle. Y entonces ella, yo me acuerdo porque iba a un taller de costura y trabajó en el taller de costura, o sea que no... Te lo estoy bajando un poquillo para que no se queme. Sí. Vale. Esto estaba aquí. Y una infancia entre algodones o casi algodones, los algodones que se podían permitir a lo mejor, ¿no? Bueno, verás tú, tanto como algodones, mi madre era, bueno, un sargento de caballería. Ah, bien. Sí, era muy rígida, en su forma de actuar. Y bueno, como ella tenía, su padre era militar, pero militar era de... ¿Lo subo? Sí, un poquito más, sí. Vale. Dale al 6, pon el 6. Vale. Y era músico militar. Músico militar. Sí, sí. Yo tenía mis 2 abuelos eran militares. El padre de mi padre también era militar. Pero ninguno de los hijos, mi padre no fue militar, además no le gustaba eso. No le gustaba. Un tío mío sí era militar, llegó a coronel, pero mi padre no le gustaba eso y se dedicó a otra cosa. Además, como tuvo que estar en la guerra por obligación. Va. Y, entonces, todavía con más razones para no quererlo. Estuvo en el lado de los Aquí tienes papel, si quieres también. Sí. Que es mejor ahora mismo utilizar papel. De los que ganaron la guerra. Mi padre fue el que ganó la guerra. O sea que era importante eso. No le sirvió de mucho, pero bueno. Bueno, como muchas veces pasa él se quejaba mucho, él se quejaba de que, bueno, que le había tocado estar allí y estar, ¿no? Pero no... A muchos les pasó simplemente que no es que escogieran, sino que es que lo que tú has dicho, que les tocó estar en un sitio. Y ya está, por circunstancias de la vida les tocó y se ha acabado. Y eso ya es complicado porque, bueno, luchó porque esto aquí. Es lo que había. Pero no tenía convicción, incluso él dijo que había estado pringado en trincheras y en todo esto. Y al final, pues, con un enorme desencanto, porque se dio cuenta de que había algunos que se aprovechaban de la guerra. Eso ha pasado siempre, Siempre, siempre. Las guerras siempre son provechosas para los que tienen dinero, siempre. Eso está clarísimo. Y entonces que él estaba haciendo un poco allí, jugándose la vida en una trinchera para que se aprovecharan otros, ¿no? Entonces eso siempre lo tuvo él, lo amargaba, esa idea la amargaba, ¿no? Y le daba un poco, tenía un poco la idea esa de que había sido un esfuerzo inútil. Entonces, bueno, pues... Bueno, había que convivir también con eso después, claro. Sí, está claro. ¿Qué padre era? Bueno, mi padre era una magnífica persona, una magnífica persona. Era un hombre tierno, cariñoso,
una magnífica persona, ya está. Y esto, como persona, era adorable. Mi madre contrarrestaba Esa dulzura. esa dulzura, Esa dulzura. con... Los papeles cambiado un poco, ¿no, Herminio? Sí, de hecho, ella llevaba las riendas de la casa, o sea, que mi madre... ¿sí? Sí, mi padre se entendía de todo. De orgánica ninguna. No, y entonces... La dejaba ella hacer y deshacer. Claro, yo recuerdo, pues, esos debates que había en la casa, siempre perdía a mi padre, o sea, mi padre siempre lo perdía. No es que lo perdía, se rendía, o sea, que se retiraba. Se acabó. Sí. Yo ya no sigo. Cuando había controversia fuerte de algo, se retiraba y mi madre, pues, al terreno libre avanzaba. ya hacía de su capa un sayo. De su capa un sayo. Ya ganaba, con eso ya ganaba, ¿no? O sea, que era una cosa que... ¿Qué estás buscando? Una fuente o algo para sacarlo. Vale, voy. Voy por aquí, espérate. Estoy buscando aquí. una paleta por ahí. Aquí, y paleta, ¿cuál te viene bien? ¿Cualquiera de Esa estas? misma, cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué está marcada tu infancia, Herminio? ¿Qué es lo más característico? Porque me imagino que eso era una época de calle, de estar en la calle jugando y de estar en la mi calle. madre no me dejaba mucho estar en la calle. O sea, que era estricta de verdad. Yo he sido un niño bastante solitario, porque mi madre recelaba de las amistades y entonces no... Ella venía de una educación... Ella había estudiado piano, en fin, tenía unos conocimientos importantes. Entonces, recelaba del ambiente en que nos movíamos, un ambiente en un barrio marginal como este, una casa de vecinos, porque vivía en una casa de vecinos. Pero era, precisamente, yo la quería bastante y aprendí de ella a cocinar, entonces cosas a cocinar. ¿Ella fue la que te enseñó entonces a cocinar? Aprendí de ella, ella no me enseñaba, la aprendí yo mirando lo que hacía. Ya, pues te iba a decir, digo, que una mujer enseñara a un hombre a cocinar como que tampoco lo veo yo. No. Yo aprendí de ella muchas cosas de cómo lo elemental, digamos, ¿no? Luego tenía mucha mano para la cocina, las combinaciones que hacía de cosas eran magníficas, ¿no? De hecho, tenía fama entre la gente, las vecinas, era todos conocida. Alrededor, era conocida, sí. Esto vamos a quitarlo ahora mismo porque no hemos partido. Vale, te lo dejo aquí en este ladito. Déjalo ahí, sí. Vale. Amigos de chicos. Los amigos del colegio. Yo tenía amigos en el colegio que tengo todavía, por suerte, seguimos siendo amigos desde entonces. Y no hemos dejado de ser amigos. Qué importante los amigos que se conservan durante toda tu vida. Toda mi vida. Qué importante es. Este amigo mío, Pepe, su padre tenía una tienda de pescado, más abajo, pasado la iglesia de San Basilio, tenía una tienda de pescado y una tienda de ultramarino. Entraba en la casa y a la derecha estaba la tienda de ultramarino, a la izquierda la pescadería. Su madre llevaba la pescadería y él llevaba la tienda. Sin embargo, quien hacía las compras en la lonja y todo eso era el padre, era Constantino. Y iba al mismo colegio que yo, allí en San Basilio, en San Eulogio. El colegio estaba frente a la Puerta del Rincón, o sea, frente a la Puerta del Perdón. Sí. Justo a la Puerta del Perdón, que hay una tienda ahora de souvenir. Esa tienda de souvenir, ese era el colegio. Y claro, pues nos íbamos juntos y hicimos mucha amistad. Después estudiamos bachillerato juntos. Estudiamos la carrera juntos. Estudiamos magisterio juntos. Nos pedimos juntos el primer destino, en la misma escuela. Y a partir de ahí pedimos otro destino aquí en Córdoba, juntos. Y hemos estado juntos hasta que yo me fui al ayuntamiento. Y después, cuando volví del ayuntamiento, seguimos juntos en el mismo colegio. O sea, es una vida de estas. Y bueno, todavía seguimos siendo amigos, bueno, más que amigos, ¿no? Eso me imagino, que eso ya sobrepasa una amistad, eso ya... Somos hermanos. Tiene otro nombre, claro. Sí. Y entonces, este sistema de conocimiento que se existe y que no está fácil que se dé. Bueno, nosotros supimos compaginar mucho, ¿no? A este círculo nuestro de Pepe y mío se incorporó después Julián Quita. En los estudiamos juntos magisterio y formaba parte de la misma charpa, ¿no? Se incorporó Julián Quita a la charpa. Julián Quita siempre ha sido una persona especial, entonces era muy leal con los amigos, muy leal, pero
con pocos amigos, no era un hombre de muchos amigos. Eran escogidos. Sí, entonces, bueno, pues yo era uno de sus amigos, iba a su casa y a recogerlo cuando íbamos a salir y todas estas cosas, lo hacíamos, ¿no? Y bueno, pues teníamos Pepe también, por supuesto. Cuando ya echamos novia, empezamos ya con esto, salíamos las parejas juntas, la de Julio, la de Pepe y yo, pues salíamos juntos y viajábamos juntos, hacíamos viajes fuera, ¿no? Y veraneábamos juntos también. Nuestros hijos pues se conocieron, se criaron siendo amigos todos, ¿no? La muerte de Julio Anguita, hijo, fue terrible para mi hijo, Lo sé. Éramos amigos de mi hijo Sé Carlos. que para ti también fue devastadora, fue una muerte entonces, que la llevas ahí, la llevas sí, prendida sí. en esas muescas que se tienen en el corazón. Sí. Y mi hijo Carlos lo sintió mucho porque se habían criado juntos, entonces habían jugado mucho juntos y una muerte como esa, tan temprana, tan dura, tan terrible, ¿no? Pues Tan difícil de entender, ¿verdad? Tan difícil de entender. Muy difícil porque tiene esa, te queda siempre esa historia de decir, bueno, yo me acuerdo que escribí un artículo, me acuerdo, cuando murió Julio, que decía, ya no tomaré más café con Julio, porque la última vez que lo vi, que vino él vivía en Nueva York, en Village, y cuando volvió, cuando vino una de las veces que vino, la última vez que vino, quedamos, bueno, pues no te preocupes, estábamos tomando café, quedamos a tomar café y bueno, pues la próxima vez que venga seguimos tomando café, y a ver si me llama y tomamos otro café y nos vemos. Sí, la próxima vez tomamos café. No hubo próxima vez. No hubo otra próxima vez. Entonces eso te marca mucho. Como que se queda el café pendiente, ¿verdad? Sí. Se queda el café pendiente y se queda la charla y se queda la vida. Es curioso que lo mismo me pasó con su padre, con Julio, su padre. Me llamó un mes antes de que nos confinaran, un poco antes, no un mes, menos. Me llamó porque Julio me llamaba siempre y me llamaba a una hora introspectiva, me llamaba a las 11 de la noche. Oye, ¿tú te acuerdas de...? Entonces, se me empezaba... Sin el hola y sin nada, directamente nada. A lo que se le hubiese pasado por la cabeza. Directamente. Yo cuando veía que era él, digo, bueno, vamos a ver. Vamos. Él obviaba siempre los saludos, iba a lo que iba. ¿Tú te acuerdas? Bueno, quedamos en que sí, yo le respondí que efectivamente, bueno, pues aquello era, bueno, que me preguntó. Era recordable. Se preguntó, se lo recordé, en fin. Y después, bueno, oye, que te tengo que llamar, me dice que tengo que llamarte, un día esto te llamo, la semana que viene, que estoy, ahora me voy fuera, no sé qué, y la semana que viene te llamo. Y quedamos para tomar un café. Bueno, pues a los pocos días nos confinaron y ya de él no salió el confinamiento. Bueno, al padre y al hijo tenemos un café pendiente, no sé si lo tomaremos algún día en alguna parte. Bueno, en algún sitio del corazón... Sí, ahí está. Estará pendiente y seguro que se tomará. Eso, por supuesto. Porque esas amistades no pueden perecer nunca. No. Eso lo tengo clarísimo. No. Además, ahora, tú fíjate una cosa, no he borrado su teléfono del móvil. No lo he borrado. Es caso que lo vi hace poco, no lo vi y digo, no lo borro. Porque ahí se queda. No lo borro porque, bueno, es un... Si no te estorba, hay recuerdos que hacen daño y hay que quitárselos. Pero los que no te hacen daño, no hay por qué borrarlos. Conviven contigo y ya está, ¿no? Es una forma de tenerlo. Sí, está claro. Bueno, hemos pasado rápidamente de tu vida de tu vida de infancia, de tu vida de adolescente, hemos pasado como con el turbo puesto, porque claro... tu vida política... Me has preguntado de mi amigo. Te he preguntado de tu amigo y has pegado ahí el regate. Has pegado el regate. Sí, es verdad. Bueno, pues no te voy a preguntar de tu adolescencia, que intuyo también un poco distinta del resto, Herminio. Bueno, yo la adolescencia lo que pasó fue que yo tenía pues ya estudiaba. Y cuando ya estudiaba yo tenía ya una cierta independencia, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Quiero encenderlo. Es que esta no la conozco. No, si ya te digo, si ves todos los programas míos, raro es el programa en el que yo soy capaz. Espérate, vamos a hacer otra cosa. Ahora, me parece. ¿Vamos bien? Ahora sí. Es cuestión de coger el truco. Ahora sí. Ya de joven ya lo que hice fue pues ya un poco más independiente. O sea, ya me sacudí un poco la presión de mi madre
Tuvo que ser difícil. Muy difícil. Ten en cuenta que yo cuando iba al bachillerato era muy joven para entrar en bachillerato, no tenía edad. Terminé la primaria y un año antes, entonces tuve que esperarme un año para poder entrar. Entonces lo que hice fue ir de oyente, que se llamaba entonces, a la clase de primero, de bachillerato, iba yo de oyente. Entonces, sí, para no perder el año. Y al año siguiente hice ingreso primero, los dos, porque había que ser ingreso, primero los dos. Entonces hice los ingresos primero y a partir de ahí, pues, iba al instituto, que era el que había, que el Góngora, no había otro en Córdoba más que ese. Y en ese instituto, yo vivía en San Basilio, mi madre empezó a llevarme a ella allí. Yo me moría de vergüenza. Cuando además en ese momento todo el mundo quería quitarse la madre de en medio, Eso ser es, el chulo del barrio y ir andando solo. Claro. Cuando yo podía echar una saque que mi madre me trae, bueno, sí, porque viene... Es que viene aquí al lado. Pero cuando me esperaba la salida... Ahí ya no había que contar. Ahí no había forma, ¿no? de disimular eso. Entonces, bueno, aquello duró poco, recuerdo que duró poco, hasta que yo, bueno, pues dije, no hace falta, en fin, que yo me voy con Pepe. Que no te preocupes. No te preocupes, voy con Pepe, no pasa. Y te pasa por el camino. Pues sí, puede pasar algo, pero bueno, claro, normalmente no pasa nada, ¿no? Era lo típico de cuando seas padre comerás huevos, pues sí, pues luego se da cuenta uno de muchas cosas. Ese era el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí ya tuve más independencia, ya salía solo, tonteaba con las niñas, lo propio de estar. ¿Lo que tocaba? Eso es. Vamos, ese aspecto bien, no tuve mucho problema, ¿no? Herminio, ¿y la política cuándo empieza a llamarte la atención? ¿Cuándo empiezas a pensar que hay que ser no solo oyente, como en esas clases que ibas, sino participante? Bueno, empieza porque, bueno, yo era un niño de acción católica. ¿También lo que tocaba? Tocaba. Era un flecha de Frente de Juventudes, de Falange, porque era lo que tocaba. Claro. Entonces yo era un niño normal en aquella época, o sea que yo pertenecía a todo eso. Y bueno, en la iglesia, pues, la parroquia que estaba allí, estaba al lado de mi casa, pues allí me hicieron socio de Acción Católica, primero era de la Juventud de Acción Católica, o sea, no me recuerdo cómo se llamaba entonces. Y bueno, pues yo era un chico de derecha al uso. Neto. Y no, curiosamente, porque mis padres me hubieran dicho nada, sino porque me colocaron en los sitios donde, que eran los que había entonces, donde o eras de derecha o no eras nada, claro, ese es el problema. Y bueno, pues fui un niño de derecha, pero cuando el primer contacto que tuve yo de maestro, en mi destino, fue en Montilla, y en Montilla pues estábamos Julio Anguita, estaba Pepe y yo, los tres inseparables en aquella época. Y bueno, pues conocimos allí al director de un centro, el Gran Capitán, que era una persona, era un hombre liberal, era escritor, había escrito una obra de teatro, era un hombre con un talento extraordinario y un comunicador increíble, pero claro, antifranquista. Y no es que fuera un hombre de izquierda, pero conocía perfectamente el marxismo, hablaba de él perfectamente, o sea, no lo criticaba, digamos. Él criticaba... Lo relataba. Él criticaba al franquismo, a la dictadura, ¿no? Entonces, para nosotros fue descubrir un mundo... Una sorpresa, ¿no, Herminio? Como que hay otra historia distinta a lo que estabais acostumbrados. Totalmente, descubrir un mundo. ¿Un mundo? Entonces, claro, cuando empezamos, un mundo que entendimos todos que era mucho más lógico que el que teníamos. Teníamos un mundo artificial, era un mundo fabricado sobre mentiras prácticamente, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, te quita el velo, te dice, oye, eso no es así, eso es así. Entonces, claro, descubre otro mundo y dice, joder, pues vaya, esto no lo sabía, y te atrae de tal manera, te aprisiona de tal forma que te hace, bueno, pues, absolutamente entregado a la nueva idea, ¿no? Ese fue Rafael Balsera del Pino, que también murió ya, y que era el hombre que nos descubrió ese mundo. Julio, que era un apasionado de todas estas cosas nuevas, bueno, descubrió también el mundo como todos, ¿no? Claro. Su padre era militar, yo presencié bastantes discusiones del padre con el hijo. Y bueno, al ser militar, bueno, pues tenía esa forma de entenderlo de una manera muy peculiar, muy del régimen. Cuando Julio descubre aquello, pues se convierte, él tiene el furor del converso.
todos nos convertimos prácticamente en eso, ¿no? Porque por las tardes, cuando terminábamos de clase, nos juntábamos, damos paseos por el campo alrededor de Montilla y charlando. Rafael Barcelo nos daba libros, los libros no los bebíamos, ¿no? Descubrimos a León Felipe, poetas como León Felipe, políticos que no conocíamos si que existieran, ¿no? Nos creó ese mundo que nos habían ocultado el régimen. Y claro, nos apasionó, a mí me apasionó ese mundo, ¿no? Y a partir de ahí yo no milité, Julio sí militó, pues después de Montilla nos dispersamos. Julio se fue a otro lado, Pepe y yo seguimos juntos, pero Julio lo destinaron a otro sitio, ¿no? A un pueblo de Granada. Y después vino para aquí, para Córdoba, estuvo en el patronato del Barrio Naranjo, en la escuela, con el entonces famoso Padre Ladrillo, que era famoso porque era un hombre que era un todoterreno, ¿no? Recogiendo... Particular, alguien muy particular. Alguien muy particular, además que era muy generoso y... Bueno, pues hizo una escuela allí y Julio lo nombró a Julio, o llamó para que fuese el maestro de la escuela esa. Y estuvo muy bien aquello, estuvo en una fase que estuvo bastante bien. Julio ya ingresó en el partido, yo no ingresé, Pero seguías afín a una idea que te habían deslumbrado y que pensabas que era lo correcto. Efectivamente. ¿La aplicas a tu vida? ¿Empiezas a aplicar lo que estás empiezo a leer, empiezo a descubrir... Consumiendo, claro, empiezas a empiezo a leer textos, empiezo a leer los clásicos del marxismo, Nikos Poulantzas, Marta Henecker, en fin, todos esos libros te los devoraban, ¿no? Porque pasaban por allí, por tu mano, con lo cual iba enriqueciendo una visión del mundo. Y lo que primeramente me hice, más que marxista, me hice antifranquista. Entonces, el marxismo, por supuesto, como instrumento, y además tener en cuenta que en aquella época el único partido, digamos, antifranquista que había, que estaba luchando, era el Partido Comunista. ¿El Partido Comunista? Que era el que estaba en todos los frentes, ¿no? Bueno, yo me afilié al año siguiente de Julio Anguita, me afilié. No me afilió él, jamás me dijo que milicara. Él un día me dice, me afilié al Partido Comunista. Ah, muy bien, pero no me dijo, aflicto, porque te afilias tú. No dijo nada. Ni jamás me invitó a entrar. Me afilié porque mi digamos, contacto que me afilió en la célula, pues entonces eran células que estaban separadas una de otra. Yo vivía entonces en el sector sur, y la célula del sector sur la dirigía Miguel Galadí, después fue concejal, ¿no? En la primera corporación. Y bueno, pues él fue que me abrió la ficha, y ya a partir de ahí empecé ya a frecuentar círculos. Y el círculo que había entonces más importante, principal que había, era el Juan 23. Y yo recuerdo que hubo una persona a mí que me impresionó. Yo la primera vez que me invitan ahí al círculo de Juan 23, os recuerdo perfectamente el día. Bueno, veo allí pues, a Pepe Aumente, Carlos Castilla del Pino, en fin, toda una serie de gente que... Era una cultura paralela, claro, que no se... Totalmente, claro. Era una cultura intelectual. Entonces, esa gente que yo había oído hablar de ellos, incluso había leído algunas cosas de Pepe Aumente y había leído unas cosas de Carlos Castilla, cuando las ves allí y empiezas a hablar, bueno, pues te sientes en otro mundo, ¿no? Y un día, me acuerdo un día perfectamente que llegó, estábamos, ya había empezado la reunión, estábamos charlando, estábamos interviniendo, y llegó un hombre con una boina y una taleguilla, albañil. Se sentó y cuando entró me di cuenta que todo se produjo un silencio, ¿no? El hombre se quita su gorra, se sienta allí en un banco, porque eran bancos corridos de mampostería. Y bueno, pues se empieza a mirar, a ver, los demás siguen charlando, siguen interviniendo y tal. Y de pronto levanta la mano. Se hizo un silencio. Y cuando ese hombre empezó a hablar, yo vi la cara, me empecé a mirar, vi la cara de Carlos Castilla, por ejemplo, ¿no? Me fijé en él, mirándolo con robo. Ernesto Caballero. Ernesto Caballero. Era el señor de la boina, Ernesto Caballero. El señor de la boina era Ernesto Caballero, secretario general del Partido Comunista. Efectivamente. Pero esa forma de hablar pausada, con una profundidad en los razonamientos, con una, digamos, profundidad natural, no fruto de haber leído los clásicos como venía yo, por ejemplo, ¿no? No. Era fruto de una experiencia de lucha. Un convencimiento de víscera.
además de formación Claro, intelectual, pero aparte claro. de eso, su formación venía de luchar, venía de estar en el Tajo, de haber estado muchas veces en la cárcel, de haber estado huyendo. Se fue de Córdoba a Madrid en bicicleta en aquella época, o sea que huyendo, ¿no? Porque lo estaban persiguiendo. Una vida realmente increíble, ¿no? Entonces, pero ese discurso suyo era distinto al de los demás. A mí me cautivó, ¿no? Esa forma de expresarse. Además, según yo he estado también leyendo, sus discursos no eran discursos ni de odio, ni eran discursos que fueran separatistas de aquella época, hablamos, además, que tenía tanto valor encima. Y tenía motivo, ¿eh? Por eso te digo, que tenía tanto valor encima y sin embargo no hacía uso de nada de eso, sino al contrario, eran discursos conciliadores. Conciliadores. Era un hombre que, bueno, pero tenía unos principios que sí, eso lo aplicaba siempre, ¿no? Él sabía dónde tenía que estar y cuál era el papel y cuál era su gente. Y entonces sabía que esto estaba ahí y que todo lo que no fuese eso, pues había que luchar para entonces por eso era antifranquista partiendo de su gente, de su entorno y del sufrimiento que había tenido y los padecimientos que había tenido, claro. Y entonces Herminio se empieza a hacer Herminio Trigo en esas reuniones que eran clandestinas, Herminio. La de Juan 23 no. Esa ya no. Nos disolvieron muchas veces, impedían que nos juntáramos, por ejemplo. Sí. Pues Pero si eran vigiladas, si eran vigiladas. Vigiladas, sí. Si eran vigiladas. Todo era vigilado. Claro. O sea, todo era vigilado, es que ese es el problema. El problema es que... Y más viniendo de la cultura era muy peligrosa. Si te cuento una cosa, peligrosa. Si te cuento una cosa que me pasó con la cultura, yo recuerdo que a veces me sigo riendo, ¿no? Pero me sigo riendo ahora. Entonces no tuvo gracia. No tuvo gracia ninguna, para nada. Estábamos organizando un festival de cine iberoamericano. Sí. Ya era el año 76, 77 más o menos. Y bueno, pues ese festival de cine venían películas que cogíamos nosotros de otros sitios, que eran concretamente del Festival de Huelva o de Benalmádena, que entonces pues tenían las películas muy rompedoras, muy innovadoras, y eran festivales punteros en ese aspecto. No eran películas tradicionales, eran películas, digamos, difíciles para la época que vivíamos, era una época difícil. Luego que trajimos una película de aquella época, era Quebracho, y entonces era una película argentina, que hablaba de la revolución de los trabajadores que cultivaban el quebracho, que era un árbol argentino, que era de una propiedad inglesa, los tenían machacados, entonces ellos se sublevan. En la película había un meeting con la bandera, con el martillo, puño en alto, canto internacional, en fin, aquello tenía su enjundia, vamos. Aquello tenía su salsa. Y bueno, pues llegó el momento en que, vamos a ponerla estupenda, la gente cunde eso entre la gente, todo el rojerío, cunde y no vea la que se iba a liar. Pero por la tarde llegó un comisario de policía que había tenido noticias, quería ver la película. La leche. Por la película. Ya la hemos liado. Esto lo pasa. Ya la hemos liado. Entonces, efectivamente, aquello no pasaba ni de Ni broma. para atrás, Ni de broma pasaba aquello. Le digo a Benito Martínez, que era el que estaba en el cineclub, y a Benito le digo, mira al cámara, como la película larga tenía 2 rollos, digo, que vaya cambiando la máquina de un rollo a otro, y para que acorte el tema y que no salga eso. Bueno, pues el hombre, cuando aquello estaba viendo, estaba sentado al lado de él, vino la película de pronto hacia atrás, el otro metía la otra, porque se quedaba el policía, muy raro aquello, muy raro. Cuando termina, estamos mosqueados. Cuando termina dice, no me he enterado de la película, la verdad es que no me he enterado. No me he enterado, esto no me he enterado. ¿Qué pasa? Digo, mire usted, estas películas modernas, No hay quien la coja. que son así. No hay quien la coja. Esta forma que se hace cine moderno ahora, no hay quien se entere, hay películas que no se enteran, y esta es una de ellas. Bueno, pero se fue de esa manera. Bueno, celebramos aquello, pues hicimos pues abrimos nuestra sala, una cola, la gente, era en el Salón Liceo, la gente abajo en la sala grande, la gente de pie, pegada a la pared, a reventar. Cuando empieza aquello, surge la lucha obrera y empieza la gente a aplaudir, ¡ah!
todos aplaudiendo, maravilla, está igual, o sea, la película se ve la gente encantada. No era una buena película. Bueno, eso hay que decirlo. Las cosas como son. No era una buena película, pero sí era una película que al público ese, en ese momento, en la época en que estábamos, claro, pues sentaba muy bien, claro, porque era prácticamente consigna lo que estaba dando. Y bueno, pues yo en la puerta, cuando ya se despedía la gente, pues la puerta, está igual, estoy en la puerta. Y ya, se había abierto la gente y el último que quedaba, se acerca a mí, echa una chaqueta, saca la placa, policía, está igual. Vamos. Diciendo, mandame un bocadillo que esta noche voy. Dice, bueno, la película es durilla, ¿eh? Digo, bueno, no es española y se ha proyectado en España, se ha proyectado en la Activa de Huelva, yo no. No, pero está bien. O sea que también el muchacho lo estaba entendiendo. Lo estaba entendiendo. Dice, pero hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Hay que tener cuidado con lo que se pone. Digo, no se preocupe usted, que yo voy a tener mucho cuidado. Esto ya no va a pasar más, vamos. A partir de ahora. Ya se lo digo yo que no va a pasar más. Ni mucho menos, no va a pasar. Bueno, lo que sí vamos a pasar es nosotros a publicidad, pero volvemos enseguida porque, bueno, ya están viendo. Herminio está aquí trabajando, él marea, no está diciendo ni mu del pollo ni de lo que está haciendo, pero a ver si ahora somos capaces de enterarnos por dónde va la historia del pollo. Ahora volvemos. De vuelta estamos aquí, bueno, aquí no se pueden imaginar cómo huele, porque es que este hombre mientras iba hablando, iba haciendo cositas. Herminio, di qué estabas haciendo, porque claro... Digo que es un plato muy sencillo. He hecho un sofrito con puerro y cebolla, sí, con mantequilla. Con la mantequilla que se había macerado el pollo. Eso es. Primero mareo el pollo y entonces con lo que suelta el pollo y la mantequilla hago el sofrito. Y después en el sofrito, pues lo que he hecho es volver a echar todo el pollo para ponerlo tierno ahora con esto y haberle echado pues ya secretos del chef. Que no nos lo cuenta, que no sí, nos lo cuenta. Sí, te lo cuento. Si huele a curry. Huele a curry. Pero antes en el sofrito de la cebolla y el puerro le he echado estragón, una hierba de estragón. El estragón es una hierba que aquí no se usa mucho, yo la uso y entonces va muy bien con el pescado, generalmente, con la carne también va bien. Pero se usa mucho con el pescado. Sí, con el pescado la uso un poco, pero con la carne sí. Porque tú con tal de ser contradictorio... Comprobar, por probar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Entonces, en este plato le va muy bien porque se hace da un toque especial. Y aquí estás hirviendo con los cacharritos, no sé si puedes verlos, ves, checa los cacharritos, voy a sacarlo un poco para que lo puedan ver. Con lo del té, él ha metido hierba. Sí, he metido hierba. De aquí, vamos, eso es un poco de romero, un poco de tomillo y un poco de... ¿Una mezclita? Una mezclita de orégano. Entonces, con eso hago un fumé para el arroz que acompaña eso. Él es así, o sea, un pedazo de plato que le está quitando la importancia, que más y tal cosa, pero vamos. Herminio, yo quiero... nos falta programa para saber porque tienes una vida muy, muy extensa. Cuando yo estaba viendo la edad que tenías, que no la voy a decir, me he quedado como, no puede ser, porque yo te veo súper activo. Me pasa como con mi padre, que lo ve y digo, no, este hombre no tiene los años que tiene, pero con una vida muy, muy intensa. Sí. 10 años de legislatura, 10 años de alcalde, que además sucedes a tu amigo. Sí, sucedes a tu amigo Julio. Sí. Eso tuvo que ser también un sentimiento... fue un subidón. Un subidón, sí, un subidón. Después de la impronta que yo he dejado Julián Quita en Córdoba, además el alcalde comunista de Córdoba, como que aquello rompe todos los esquemas. Y llegas tú. Y una legislatura, es que me imagino que mucha gente se estará acordando de cosas que pasaron en la legislatura donde estuviste gobernando, donde tú fuiste alcalde, Herminio. Renfe. Sí, la estación. La estación. El Vial. Sí. El estadio del nuevo Arcángel. Palacio de Deportes. El Palacio de Deportes. El Mercacórdoba. Córdoba. Trago de la feria. La feria que se traslada, que eso sí que fue una hecatombe, porque yo me acuerdo perfectamente de ella, esa feria. Es que yo estaba en esa feria. Esta feria la pasé fatal. Porque si pasaba algo,
me la jugaba. Aparte de que aquello fue una hecatombe, porque la gente no quería que se llevara la feria de allí, se negaban, que qué barbaridad, que va a ser horrible, que no sé cuánto. Claro, era una feria muy cómoda, pero desde el punto de vista de ciudad era un desastre organizar aquello. Sí, pero la forma de que no fracasara era esto era con un tema militar, era la logística. La logística. Eso era fundamental. Entonces yo me empeñé durísimamente, además me puse muy serio con eso, de que autobuses y taxis, eso era lo primordial, era la gasolina que le hacía falta para aquello, para la feria. Y efectivamente funcionó muy bien, el sistema de Aucorsa funcionó de maravilla, se volcaron entero al tema, movieron autobuses de todas partes de la ciudad, los taxis no fallaron ni uno, y claro, la gente podía ir a la feria, el problema es que estaba muy lejos. Pero todo el mundo decía de lejos, ¿qué lejos está la feria? Ahora vemos que no está tan lejos, sí, claro. Pero pues vamos, la gente va al mercadillo. Claro, pero la gente no podía ir a la feria en coche, allí no caben los coches, entonces era cuestión de servicio público. Eso fue fundamental para que aquella noche que cuando se encendieron las luces, yo estaba, digo, que se encienda. Cojonadito, a ver qué pasa, ¿por dónde Porque sale esas esto? cosas suelen pasar, en un momento determinado, cuando vas de estreno, cuando no has tenido mucho tiempo para hacer las cosas bien. Hay un rodaje. Eso es, entonces claro. Todo va de nuevo, todo es nuevo, algo puede fallar. No falló nada. Herminio, de todas las cosas que hacéis, porque muchas veces puede uno decantarse y decir, bueno, se hacen cosas de partido para el partido, pero en este caso se hacen cosas para la ciudad, o sea, todo el mundo beneficiario de todas las cosas que estamos diciendo y demás. Bueno, cuando se ejerce un cargo de elección, hay una tendencia de que gobiernes para los tuyos, y no, cuando se tiene esa responsabilidad, tú eres el alcalde de toda la ciudad, de todos los ciudadanos, te hayan votado o no te hayan votado. Es verdad que desde una tendencia política, una ideología política, se tiende siempre, por lo menos yo lo hacía, para igualar a las zonas que estaban peor, igualarlas con las que estaban mejor. Entonces, eso nos propusimos Julio y yo, desde que entramos en el ayuntamiento, de que había que había barrios en Córdoba no tenían agua. Estábamos hablando del año 79. No tenía agua, ni pavimento había sitios que no, pero en el centro de Córdoba, te asombraría que en San Lorenzo había varias calles de tierra y sin agua. Entonces, lo primero era eso, después nos preocuparíamos del pavimento del Brillante, el Brillante también, pero después, lo primero es antes. Y entonces, esa atención que había que hacer a las necesidades que tenía la gente, bueno, pues equilibró un poco la ciudad, eso sí. Nos encontramos una ciudad absolutamente increíble, ¿no? Increíble, de desorden, de abandono, fue una cosa tremenda. Entonces, solucionar problemas que afectaban a la ciudad, es decir, para eso hace falta tener un proyecto de ciudad. Es decir, ¿qué ciudad quiero yo para mis ciudadanos? Y lo consulto con los ciudadanos. El movimiento vecinal tuvo un protagonismo muy importante. De repente los vecinos se empiezan a escuchar. Claro, y a opinar. Y se valora. Y a razonar, claro, y su opinión se valora. Y a debatir con ellos. Yo me he peleado mucho, en las sesiones de vecinos yo llevaba mi pizarra, llevaba mis mapas, mis planos de la ciudad, y se trataron los vecinos que decían, pero había cosas muy curiosas, la gente aporta cosas que están sobre el terreno, claro. Y entonces ellos conocen eso mejor que nadie. Claro. Recuerdo una anécdota curiosa que fue que había un jardín que estábamos haciendo en Fray Albino, un descampado que había allí, sí. Y compartirlo en jardín. Entonces me llevé al ingeniero que había diseñado aquello a debatirlo con los vecinos. Modelo de jardín, pintado, plaquita y cual. Bueno, pues bien, está todo bien. Y dice, se pone una mujer ya mayor, levanta la mano y dice, aquí hay que hacer un paso desde aquí a allí, que no hay que dar la vuelta a esto. Y yo, mire usted, yo iba aquí y el supermercado está allí. Entonces, el supermercado está allí. Te voy a dar toda la vuelta al jardín y al supermercado a comprar. Cosas que esos son detalles claro. Que a la gente se le ocurre porque viven allí, claro. Y que al ingeniero que diseña no lo sabe. No se le ocurre, lo dibuja lógicamente, bien, tal, pero esos detalles... Te lo lleva al sitio. De vivir, claro. Entonces, pues, se hizo un paso, no solamente para la señora, lógicamente, y para claro. todo el mundo, no tuviera que dar la vuelta al jardín para ir a comprar. Es decir, cosas de este tipo son las que aprendimos y que, bueno, de alguna forma practicamos, ¿no? Consecuencia de eso, bueno, cuando tú tienes un modelo de ciudad
y tienes la ciudad puesta en la cabeza y sabes cómo funciona, o sea, cómo quieres que funcione y qué hace falta para eso, pues ya tienes medio camino recorrido. El resto es voluntad política de hacerlo y instrumentos. Bueno, yo cuando me fui al ayuntamiento, pues creo que debíamos hasta de callarnos, ¿no? Una cosa tremenda. Sí, pero habíamos hecho una operación que enriqueció al ayuntamiento, que fue Renfe. Cuando nosotros nos fuimos, había que estar pagando Renfe, pero bien, no habíamos que pagar. Pero a cambio estábamos consiguiendo un terreno en el centro de la ciudad que era propiedad municipal. Esa fue la batalla de Renfe, no la estación, no que las vías iban por debajo o iban por arriba, no. No quitarse el famoso puentecillo que había que cruzar de un lado a otro. No, el tema importante de Renfe era las 500 hectáreas que quedaban libres en el centro de la ciudad. Nada menos. Y que el ayuntamiento, yo en ese momento me empeñé en que fuera de todo, fuera público. Y que las plusvalías que generara se pudieran invertir en la ciudad, en el río. Y todo lo que generó... La parte olvidada de la ciudad. Eso es, las dos barreras que había, el río y esto. Entonces, todo lo que eso se sacó. Yo ya no saqué nada porque me fui. Pero todo lo que se sacó de allí fue al río, la operación al río. Si hubiera sido particular, se hubiera quedado en el bolsillo de muchos y se hubiera enriquecido mucho. Entonces, esos son conceptos de modelos que tienen que funcionar. Herminio, de todos esos años, de todas esas etapas, tuviste que conocer, vamos muy mal de tiempo, ¿qué me está sabiendo esto fatal? ¿Cuál es la personalidad que más te dejó como, qué suerte he tenido de conocer yo a esta persona? Bueno, no era un político, ni mucho menos. Yo he tenido mucho contacto con gente, ¿no? Con gente que me ha cautivado. Te he hablado de Ernesto Caballero, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que, bueno, que yo descubrí allí y que admiré, ¿no? Y sigo admirándolo. Aunque, bueno, hemos tenido nuestras desavenencias, bueno, lógicamente, y entonces, bueno, pues ya es posible, nos vemos y nos seguimos queriendo, ¿no? Aunque, bueno, las cosas han cambiado, pero bueno, la vida es así. Sí, claro. Y bueno, Ernesto es de las personas que yo digo, te repito, que eran las personas que más admiré y era político. Pero sin embargo yo he descubierto personas, me he llevado sorpresas con gente que yo esperaba que fuesen de una, no sé, un talante distinto. Y descubrí por primera vez que, por ejemplo, el mundo del cine, yo conocí mucha gente del cine y conozco. Entonces me sorprendí, por ejemplo, de personas del cine, Juan Diego, por ejemplo, ¿no? Me sorprendió esa forma que tenía de tan próxima, tan cercana, tan dicharachero, tan comunicador, pero tan auténtico. Tan de verdad. Tan de verdad. Porque los actores siempre tienden a exagerar ese tipo de afectos, ¿no? Forman parte de su trabajo, eso lo entiendo, ¿no? Pero Juan Diego no, Juan Diego era una persona que era muy directa, muy sencilla y sigue siéndolo, por cierto. Entonces, personas de este tipo he conocido varias, ¿no? Aquí donde lo ves es un cinéfilo increíble con una filmoteca particular, que eso algún día me tendrás que dejar que vaya a tu casa y saque todo lo que tienes porque es impresionante lo que sabe este hombre de cine. O sea, ya lo están viendo. Herminio Trigo no solo ha sido un político para la ciudad, por la ciudad, sino que además es cocinilla y además sabe de cine. Herminio, sí. por quedarnos con algo, que es que tenemos que terminar ya, porque ya sabes que la tele es así. Sí. ¿Qué hubieses querido hacer que no pudiste hacer? Bueno, siempre queda... Yo no solo me refiero a lo que es la parte de la alcaldía, que no sé si eso es lo que más te preocupa. En tu vida en general, llegado a este punto de tu vida, echa la vista atrás, ¿qué se queda por hacer? Bueno, siempre quedan asignaturas pendientes, ¿no? Pero teniendo en cuenta de donde yo partía de una situación, pues, bueno, muy deficiente, muy desigual con el resto de la gente, ¿no? Y curiosamente, quizás nadie haya caído en la cuenta de que yo fui el primer alcalde de procedencia obrera de Córdoba. Antes había sido de republicanos, pero eran abogados, venían de la burguesía. Los alcaldes que siempre ha tenido Córdoba han sido provenientes de la burguesía o alta burguesía, pero el primer, incluso Julián Quita venía de parte militar, en fin. Mi padre era un obrero,
trabajador, era un mecánico, era un encargado de un parque, de un garaje. Y el esfuerzo que hizo mi familia para que yo pudiera estudiar, pues culminó para ellos, culminó mucho. Yo tengo una foto con mi padre, cuando me dan la vara de alcalde, en la que tengo una foto con mi padre imborrable, ¿no? Es decir, su sacrificio, su enorme sacrificio, sirvió para algo y tuvieron su recompensa en vida del sacrificio que habían hecho, ¿no? Que su hijo, un don nadie, nacido de la pobreza, de la estrechez, pues llegar alcalde de esta ciudad, oye, cualquier padre. Ya ves. Y yo, como vengo de ese mundo, yo estoy satisfecho con lo que he hecho. Así, probablemente tengo cosas por todavía, me hubiera gustado hacer otras cosas, pero no, yo creo que si hubiera partido más alto a lo mejor, ¿no? Quedarían cosas, pero en este momento, cuando miro para atrás, digo, oye, pues mira, llegué lo más alto que se puede llegar, saliendo de lo más bajo. Y fue divertido. Bueno, pasé un mal. Hubo de todo. Yo pasé muy mal al ayuntamiento, muy mal, un rato muy malo. Yo iba en la pelea de Renfe, que fue increíble. O sea, la cuento en un libro que va a salir cuando salga. Cuando pueda ser. Sí, está en manos del editor, o sea que ya está terminado y en manos del editor. Y ahí cuento con pormenor la batalla de Renfe, porque esa fue la guerra de Renfe, donde, bueno, cuando ves la injusticia, ves cómo te ignoran, ves cómo te machacan, ves cómo te humillan, mientras la gente se juega la vida pasando el paso a nivel de las Margaritas. ¿Cuántos accidentes hubo ahí, Herminio? Muchos. Y cuando tienen que esperar 20 minutos para cruzar, pues, esta historia, cuando ves que el sufrimiento de la ciudadanía, de los ciudadanos de a pie en eso, y ves cómo usted se ríe de ti, cuando te da solución a eso y ofreces todo lo que haga falta y se ríen de ti. Yo me acuerdo un día volviendo de una negociación con el Ministerio, que en el camino de vuelta a Madrid, como en coche entonces, empecé a llorar por el camino. Lloraba de impotencia, de rabia, ¿no? ¿Cómo es que esta gente no entiende lo que está pasando? ¿Cómo no entienden a mis vecinos que se están jugando la vida todos los días, que no pueden cruzar? ¿Cómo es posible que estén de esa manera? ¿Cómo es posible que jueguen a la política? Bueno, Rocío. Lo dicho, me harían falta como 3 mesas y manteles más para poder seguir hablando y seguir estando, bueno, tan bien como estamos, a pesar de las distancias, Herminio, a pesar de todo esto, estar aquí estupendamente. Les voy a resumir, bueno, resúmenos, pero en 15 segundos, todo lo que hay que hacer aquí. Pues simplemente hacer un sofrito de puerro y cebolla, echar el pollo, se lleva estragón y curry, dejarlo, bueno, tiene un poquito de hecho una cosilla picante. Y ahora cuando termine todo esto, sí, paso la salsa, le echo nata para suavizar la dureza del curry, aunque he puesto un curry suave, pero para suavizar eso, vale, y plato terminado. Y este es el arroz que se está cociendo, tarda todavía unos 5 minutos para terminar, que acompaña al... Bueno, pues yo ya les digo que haremos una foto de todo esto para que lo vean y para que sepan que es cierto que eso estaba tal como lo está contando y que encima está así de bueno. Ese libro que ya está escrito, me pido sacarlo. Me pido sacarlo y me pido que me cuenten muchas más anécdotas. Sí, ahí cuento muchas. Seguro, y además todas muy interesantes. Herminio, muchísimas gracias por haber venido, por haber cocinado, por haberme contado cosas, porque sé que volverás, ya si no es cocinando de alguna otra manera te tengo yo que traer, porque esto es un punto y seguido. Tengo una carta muy amplia. Por eso, es que hijo mío, es que qué coraje esto de la tele, que no se pueda dilatar, que no se pueda dilatar. Gracias, de corazón. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo están viendo, tenemos gente fantástica y estupenda aquí en Córdoba, que nos cuenta muchas cosas a la vez, que cocina. Lo dicho, que les enseño el plato, seguro. Nos vemos en el próximo Mesa y Mantel, aquí, en PTV.